Señor, te damos gracias porque es eterno tu misericordia. Queridos hermanos, durante toda esta semana la Iglesia ha celebrado la octava de Pascua y hoy, en este segundo domingo, mantenemos firme en nuestro corazón la alegría de la resurrección de Cristo nuestro Señor y le damos gracias porque es eterno su amor. En este día conmemoramos también la festividad de la Divina Misericordia, instituida por el Papa Juan Pablo II precisamente para hacer memoria del gran amor de Cristo por la humanidad manifestada en su entrega salvífica por la redención del mundo. Movidos por la gracia que brota del costado abierto de Cristo y refugiados en su infinita misericordia, iniciemos juntos esta santa celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al presbítero Dr. Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta Santa Misa, y todos juntos, alegres, cantamos con nuestro coro. ¡Viva! ¡Viva la comunidad resucitada! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Hoy estamos concluyendo la octava de Pascua, se dice. Esa fuerza de la resurrección, 8 días que duró como si fuese un solo día, explicábamos. O sea, un día que dura 192 horas. Es para explicar simplemente que la resurrección y la fuerza del Señor es constante y es permanente, es eterna. Y es esa gracia del Señor, del resucitado, la que tiene que permanecer en nuestra comunidad, en nuestra vida. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Señor nos habla ahora por medio de su palabra. El resucitado transforma nuestra vida y nos enseña a vivir la misericordia. Abramos el corazón a este anuncio. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor.
Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. El que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre.
Palabra del Señor. Viva Cristo resucitado. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Pueden sentarse, vamos a hacer una breve reflexión. Hoy entonces estamos concluyendo, ¿verdad? Un solo día distribuido en una semana, 192 horas con el año de día de resurrección, por la fuerza que significa, ¿verdad?, lo que permanece en la vida del cristiano. Y ahora, al celebrar, el Papa San Juan Pablo II instituyó, ¿verdad?, el Día de la Misericordia, la Divina Misericordia. Pero aquí, atención, no es tanto en ese sentido de que nosotros, pobrecitos, ay, soy pecador a Jesús y le pido perdón al Señor. No, hay misericordia. Atención, es la otra fase de la misericordia. Es mirar verdaderamente cuánto amó Dios al mundo, nos dice San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Que envió a su Hijo. Pero incluso eso comienza antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo hemos iniciado desde el primer domingo de Adviento. Desde ahí comenzamos. Esa es la gran misericordia de Dios. Si ustedes recuerdan esa primera lectura del primer domingo del tiempo de Adviento, decía a través de Isaías: ojalá rasgases el cielo, emondoró, pe arañandillaras e llora. Por favor, ven en medio de nosotros, Señor. Y el Señor ahí está. Es la respuesta de Dios a nuestra súplica y a nuestro pedido, ¿verdad? Y entonces es ahí donde el Señor comienza a hacer todo este plan y este camino de salvación. Y primero la Navidad, ¿verdad?, que hemos entendido que Dios viene a caminar con nosotros porque quiere que nosotros veamos y entendamos. Esa es la encarnación, se encarna. Hoy que venían de Pirepe en nuestra realidad, en nuestra sociedad, en nuestra situación, en las cosas de todos los días, lo que vivimos nosotros. Y después, en un momento, llegamos y le dijimos: Señor, necesitamos preparar mejor nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, todo el tiempo de Cuaresma que nos ha regalado, ¿se acuerdan? 5 semanas maravillosas, con esa Semana Santa donde llegamos al culmen y lo esencial. Y hoy concluye, como decíamos, toda una octava para explicar lo grande de la resurrección. Que se ha cumplido ese amor y esa gran misericordia del Señor para con nosotros, que nos ha redimido, es la redención. El otro fue el amor y la misericordia de Dios, que escuchó nuestra súplica y vino y se encarnó y comenzó a caminar y a enseñarnos hacia nuestro GPS, hacia donde queríamos llegar. Y aquí la resurrección es donde nosotros hemos llegado a nuestro objetivo. Este es nuestro gol, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, ahora nos hace una interrogación profunda, ¿verdad? Un interrogatorio que hace el Señor a través de estas 3 lecturas, en que nos presenta y nos dice, ciertamente que esto cada uno lo va a mirar de su conciencia, porque aquí estamos viendo ya los frutos de esta resurrección al concluir en esta segunda semana. Es decir, ¿somos o no somos resucitados? ¿Hemos resucitado o no hemos resucitado? Y la ya agua, uya sapucay, que esto, que aquello, que nambré. Y después, ¿sí te he visto? No me acuerdo. Por eso es que actúa mucho. Fíjense que la primera lectura, incluso ya el mismo nombre del libro nos dice, porque este libro, Hechos, ahí está, Hechos, actos, acciones de los apóstoles, acciones de los resucitados, acciones nuestras, hechos de cada uno de nosotros. Y miren cuál es la característica esencial de la comunidad resucitada. Este es otro elemento importante también, porque ese primer domingo con la resurrección nosotros mirábamos mucho la fuerza y la gracia de cómo Dios nos purifica, nos lava, nos redime por medio de su resurrección después de haber pasado pasión, muerte y resurrección del Señor. Primer domingo apuntábamos más en esa resurrección del Señor, el dejarnos tocar por algo sobrenatural. María Magdalena, ¿se acuerdan? Que iba todavía oscura, ¿no? De dónde han puesto al Señor. O sea, es la maravilla que no sabemos dónde lo han puesto al Señor. Pero aquí, después de ir caminando durante esta semana, nos damos cuenta que al Señor lo tenemos que poner en la comunidad. Es decir, somos nosotros ahora quienes vamos a llevar el efecto de la resurrección.
El Cristo que ha resucitado ahora entonces continúa en la comunidad. Por eso, esa segunda lectura, no sé si ustedes estuvieron atentos, pero decía que nosotros hemos recibido la señal, etcétera, el amor, la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? El resucitado. Dice, Jesucristo que vino por el agua y por la sangre. Estas son las dos características esenciales, queridos hermanos, para hacer el camino de resurrección. El agua es esa gracia de Dios que se derramó el domingo pasado y quedamos todos maravillados. Esta es la acción de Dios, la divinidad. Pero después también vino por la sangre, agua y sangre. ¿Por qué los dos elementos? Porque la sangre significa, ¿qué cosa? Vea, dale, fuerza, comunidad. Vea, y te vender, yo hice lo mío, yo les he lavado el agua, el lavacro. Cada uno entonces nos sentimos purificados y lavados con la fuerza del Espíritu de Dios que ha resucitado, pero ahora nos dice que nosotros con la sangre. Y por eso te va diciendo bien, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y en el esfuerzo, la lucha. Que consiste, dice, en cumplir mis mandamientos. Y mis mandamientos no son una carga. Porque el que ha nacido de Dios, es decir, el que ha resucitado, vence al mundo. Y la victoria que triunfa en su vida, entonces eso hace que también la victoria triunfe sobre el mundo a través de nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, hoy nos estamos centrando más bien en la comunidad. Somos nosotros los resucitados. Y entonces la primera lectura te presenta y te dice cómo tiene que ser esa comunidad. Ese esfuerzo y esa lucha hacia dónde tiene que apuntar. Y como decía, la multitud, es decir, la comunidad creyente, primero, tenía un solo corazón y una sola alma. Para te oyes acá, entenderse, buscar, congeniar. Segundo, nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Solamente muchos de nosotros ya está pensando en su platita, en sus bienes, porque después, miren lo que continúa, pues. Dice que ellos vendían todo, hay que ver, lo que poseían tierras, ahora vamos a decir lo que poseían empresas, etcétera, venden pan, vendían sus casas y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Mucha gente se asusta, ay padre, ay. Primero lo porque somos egoístas, daña compartir 6, dañame 6. Bueno, primero eso. Pero no se refiere en realidad directamente al dinero, sino que se refiere a la actitud del cristiano con respecto a la comunidad. Por eso estábamos hablando de que este segundo domingo se está centrando en la comunidad. Cómo nosotros distribuimos verdaderamente nuestra vida pensando y preocupándonos de nuestra sociedad. Porque lastimosamente nuestra sociedad, y nosotros decimos de Paraguay, y no es que le decimos nosotros nomás, ¿verdad? Sino que en el rating de la corrupción estamos en el segundo lugar. Porque vendimos, luego dice el primer lugar. Y ande corrupto y te dije, vender el primer lugar. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, quiere decir que aquí nos falta mucho. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme si queremos ser como nos pide el Señor como comunidad resucitada. Esa generosidad, esa apertura, ese mirar cómo es el mundo y cómo nosotros tenemos que actuar. Ninguno, por lo tanto, padecía necesidad, porque todos los que poseían, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Esto apunta a nuestra organización, ¿verdad?, de sociedad. El ser cristiano, el haber resucitado, no es el domingo, fue el maravillarse yo y el Señor, y esto me llama y yo quiero cambiar. Vea, se añan de ya, no hay problema. Primer domingo. Segundo domingo ya no es eso. Después de haber hecho toda esta octava, nos damos cuenta que va pasando de a poquito el Señor la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Los que fueron a misa el jueves y escucharon ese evangelio, ¿cómo terminaba ese jueves el evangelio? Ustedes son testigos de mi resurrección. Ustedes son testigos. Y la palabra testigo apunta justamente a la sangre que hoy volvimos a escuchar. ¿Por qué? Porque testigo en castellano, el original en griego es mártir, martirium, porque ustedes son mártires.
Ustedes son mártires desde ahora. Ah, mártir. Ustedes saben cómo nosotros enseguida hablamos quién es el mártir. Por su sociedad. Porque es un santo que fue capaz de entregarse totalmente por el Señor, por el amor al prójimo. Si ustedes miran todos los santos, en realidad todos son mártires. Pero no simplemente porque le cortaban la cabeza o porque, no sé, le dispararon, le mataron, un Maximiliano Kolbe o no sé quién, ¿verdad? Hay muchos mártires así, que podemos decir literalmente. Pero todos los mártires fueron tan generosos que se entregaron totalmente. Su vida. Un Francisco de Asís se despoja de todo. Un San Juan Bosco se despoja de todo para poder. Ojo, o botar a los ricos, a los condes, me dan de plata, dale. O si no, esto que ahora son motochorros, estos bandidos, estos mitaicueras. Mañana ellos van a venir con el cuchillo y te van a sacar. Y eso que se repite en nuestra sociedad. Hoy. Nosotros, uno entendemos eso y decimos hay que meter más policía, más, ¿cómo se llama eso que va en la moto? ¿Cómo se llaman los policías? El lince, más que... Hoy ponemos ahí la seguridad. Pero anda ahí la seguridad. Seguridad es dar a cada uno verdaderamente, aquí está, compartir los bienes que Dios nos ha regalado a este país y no robar más como se está robando. Escucharon lo que dijo, ¿verdad?, el arzobispo justamente el día de la Pascua. ¿En qué consiste la resurrección? Ella, oye, el año hoy, con mucha calma, pero demasiado aplomado, más fuerte hoy. Justamente el que está robando, que no robe más. Así nomás le dijo. Y yo pienso que si escuchamos en serio, nos damos cuenta, ¿verdad? Y pienso en lo que estamos aquí, no es que no sabemos leer y no sabemos interpretar nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, por eso, queridos hermanos, es un pedido enorme, ¿verdad?, de parte del Señor hoy en este segundo domingo. La responsabilidad en la comunidad. Y ahora, entonces, de ahí viene y el sentido maravilloso de este evangelio, que tiene dos partecitas. Primero, Jesús que aparece. ¿A quién le aparece? ¿Viste? A la comunidad. Es la primera parte. Y ellos quedan como, justamente lo que les dije, sobresaltados. ¡Ah, resucitado! Justo Tomás no estaba para darnos a entender más el sentido de esta narración. Después viene Tomás, y cuando viene Tomás es la comunidad la que enseguida le dice a Tomás, hemos visto al Señor. ¿Viste? Ahí está. Pero ya hacemos pinimbao y te de ya ha resucitado. Ya primer domingo, primer encuentro con el Señor. ¿Y qué le dice Tomás? Dar huyamos ahí, mientras se y no meto mi mano en el costado. No voy a creer. Pero en realidad Tomás, ¿creía o no creía en la resurrección, en Jesús que ha resucitado? No, el problema aquí no es si él creía o no creía en Jesús resucitado. Lo que él no creía era en la comunidad que le estaba transmitiendo la resurrección. ¿Están entendiendo lo que nos quiere enseñar San Juan? San Juan nos quiere decir, ¿sabe qué? Pe apóstol cuera, porque no son testigos ni testimonio de la resurrección. Dicen guau que son resucitados, pero son tremendamente, continúan siendo egoístas. Entonces no le convences a nadie, no le convences a nadie. Eso quiere decir la primera partecita. En realidad Tomás no creyó porque la comunidad no fue capaz de transmitirle con su testimonio, con su ejemplo, que Jesús ha resucitado. 8 días después estaban de nuevo los discípulos reunidos, entonces apareció Jesús. Y ahora Jesús mismo, él mismo le dice, Tomás, venga voy, baila de nada la segunda, meta ahí su dedo, meta el otro. Ahí, Tomás, ¿metió o no metió su dedo? Don Luis, ¿metió o no metió su dedo? Tomás, no, muy bien. Una pequeña, yo pensé que estaban durmiendo, ¿no? Bueno, no metió. ¿Por qué? Porque justamente ahí, ante la presencia de Dios, nosotros creemos. Entonces hagan el hilo con los dos, ¿verdad? Quiere decir que solamente la presencia de Dios es la que a nosotros nos hace convencer de que Cristo ha resucitado. La comunidad aviación no estaba transmitiendo resurrección. Querido hermano, eso es lo que pasa muchas veces en nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros nietos, no José Vila, tu pao, Pequeto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en nuestra sociedad, no sé si tu familia o lo que sea, pero porque la sociedad es mucho más complicada también.
nuestros colegios, nuestra sociedad, los valores que presentamos, etc. Ya no es una sociedad que transmite entonces resurrección. Y por eso después ya no creemos en la comunidad. Existen y continúan los nepo baby, cuera. ¿Quién dice nada? Continúa. Después de todo el problema, vamos a dejar, no va a pasar, famoso. Deja ponerle paño frío, nos callamos todos. Oñemos sede del Congreso, no sé, diputado, diputada, senador, oñemos sede. Ponernos a paño frío, este pueblo va a quedar tranquilizado. Pues. Y ahora, diciendo, ¿quién habla ahora? Nadie. Ni aquí va. Y sigue la farsa. No hay resurrección. La comunidad no es ejemplo. Entonces vos decís algo y bueno, vamos a ver, y lo vinda. Y pues, y dejamos pasar las cosas. Así somos. Entonces, por eso, queridos hermanos, verdaderamente, esta segunda parte es muy importante para nosotros, porque nos está diciendo que esa resurrección la tenemos que transmitir nosotros. Y termina esa frase, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le dice al final, ¿verdad? Ahí a Tomás, felices los que creen sin haber visto. ¿Por qué? Porque no hace falta que Jesús venga y te aparezca a vos, acá, uno para que vos creas. No. Feliz aquel que cree verdaderamente, porque en la comunidad puede encontrar los frutos de esta resurrección. Bueno, tu shalañan de trabajo, ¿verdad? Tarea para el hogar durante todo este año, hasta que termine con Cristo Rey, que es nuestro camino de santidad. Así que vamos a pedir esta gracia especialmente hoy, en este domingo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos, por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Fortalece y guía al Papa Francisco para que su pontificado siga siendo fecundo y continúe firme al frente de tu Iglesia como testigo fiel de tu Hijo Jesucristo resucitado. Oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Guía a nuestras autoridades para que conduzcan a nuestro país hacia la verdadera justicia y la paz para todo el pueblo. Oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Visita a los que sufren algún mal, especialmente a los enfermos y a todos los sectores más vulnerables de la sociedad, para que sientan tu presencia entre ellos. Oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Bendice a nuestras familias y ayúdanos a dedicar tiempo para rezar juntos, especialmente en este año dedicado a la oración. Oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Inspíranos a todos los que estamos reunidos hoy aquí, para que seamos testigos vivos de la alegría de la Pascua. Oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con la alegría que nace de la Pascua de Cristo, presentamos ante el altar los dones de pan y vino y nuestro deseo de ser sus testigos en el mundo.
presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral, evangelizadores y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha devoción, pedimos la unidad de nuestra comunidad para ser verdaderamente comunidad resucitada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros como comunidad resucitada. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La misericordia infinita de Dios se manifiesta en su entrega generosa y su deseo de permanecer con nosotros para siempre. Por eso, acerquémonos a recibirlo en el pan eucarístico, donde está realmente presente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. En la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía está la prueba
Ave María Purísima. Quiero poner la consideración de ustedes que después de esta ceremonia, a partir de las 12:30 en adelante, tendremos una jornada de una Eucaristía con nuestro Padre Víctor Cabañas, luego oración de sanación, liberación y imposición de manos con el grupo de Rey de Reyes. Muchísimas gracias. Están todos invitados. Muchísimas gracias. Informe económico mes de marzo. Total de ingresos 50.002.286 guaraníes. Total de egresos 37.481.472 guaraníes. Saldo 12.520.814. Muchas gracias a todos por apoyar al sostenimiento de nuestra parroquia. Ponemos a conocimiento la cena de confraternidad parroquial en homenaje a nuestro santo patrono el viernes 26 de abril de este año, aquí en nuestro tinglado. El costo de las adhesiones es de guaraníes 100.000. Para la venta, el señor José, a la salida del templo, estará teniendo estas adhesiones. Bazar solidario a beneficio para el canal Ñande Yarañe para seguir creciendo. Necesitamos la colaboración de todos los feligreses a que colaboren con ropas, artículos de decoración, juguetes, artículos del hogar. Será una recolección de donaciones en el cual se estarán clasificando y poniendo los precios de ventas accesibles para todos en el corredor de la parroquia, y según lo que vamos recolectando va a ser una vez al mes o cada 3 meses. Se les estará comunicando la fecha del primer inicio de nuestro bazar. Estará allí entonces la tiendita del bazar. También vamos a necesitar un espacio para guardar las cosas y para la clasificación. Si alguien tiene algún domicilio cerca y puede ofrecerse, sería genial. También vamos a crear una cuenta para el pago de estos enseres que vamos a poner en venta. A todos muchísimas gracias y les reitero que todos los domingos a partir de las 10 de la mañana está la señora María con su hijo y otras personas de buena voluntad para recibir y anotar las donaciones de todos. Muchas gracias. Mañana 8 de abril, ¿verdad? Vamos a cumplir oficialmente 2 años del primer canal católico, Ñande Yarañe. Mañana es la fecha. Hace 2 años era un día sábado, a las 0 horas de un día sábado, pero ahora era domingo y 2 años iré lunes o hasta. Pero vamos a hacer también una cena nosotros los primeros días de mayo. Así es que los que quieran participar para celebrar esos 2 años de gracia y de evangelización. Y eso ayuda también para dar a conocer siempre. Y yo les puedo decir, por todos los lugares donde voy recorriendo, la gente está siguiendo mucho. No solamente por nuestro canal, sino también por todos los otros programas que estamos llevando adelante en los otros canales. Ciertamente que el deseo es entrar también en otros canales, por ejemplo, Canal 9, Canal 13, C9N, pero GPTRINA, y todavía no tengo los fondos necesarios porque necesitamos más padrinos, necesitamos las empresas también. El próximo domingo yo parece que voy a dar un papelito aquí para que cada uno ponga el número de su empresa y su número de teléfono y el dueño, o si no ustedes le van a delatar quién es y me voy a ir. ¿Está? Entonces, el próximo domingo vacío va a estar esta iglesia. A pilla paite, imagino.
Bueno, así que ánimo, porque hay que evangelizar y yo me doy cuenta que la gente del campo, sobre todo, está haciendo así al pie de la letra, todo porque es la única posibilidad que muchos tienen. No tienen sacerdotes, no tienen capilla, no tienen parroquia. Entonces allá en el monte por lo menos le llega NPI, le llega Telefuturo, le llega la tele, le llega Unicanal o lo que sea. O sea, esos canales que están llegando. Pero como le digo, tenemos que entrar todavía a través de esos otros canales, el 13, el canal 9, etc. Bueno, así que espero que después de 2 años de evangelización, eso también vaya entrando más en nuestra familia. Bueno, cumpleaños, la señora Victorina Garay. ¿Dónde va a estar la señora Victorina Garay? Venga aquí adelante. Victorina, ¿está ahí? No vino. Bueno, Concepción Juliana, tampoco. Nanina, vos estás aquí, venía adelante, vamos a darte una bendición especial. Ustedes saben que su mamá falleció. ¿Hace cuántos años falleció tu mamá? 3 años, qué rápido. Bueno, yo siempre le atendía y justamente ella ya decía, ya me voy a morir, padre, ya me voy. Entonces yo, para consolarla, le decía, cuando te vaya al cielo, rezale a Dios, o mejor dicho, pedile a Dios, para que podamos tener el canal. Se murió y al día siguiente tuvimos el canal. Al día siguiente, 2 años, 2 años porque, claro, al día siguiente fue del canal. Sí. Entonces, por eso nomás me hace recordar siempre así, entre chiste o de ver así, la primera madrina, ¿verdad? Porque justamente, pero la madrina del cielo yo le digo así, ¿verdad? Entonces te vamos a dar una bendición también, y para que siga su ejemplo también vos, ¿eh? Bueno. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo resucitado. Viva. Y viva la comunidad resucitada. Queridos hermanos, un segundito de su atención. Queremos informarles de que tenemos una cantina bien surtida aquí en el costado con productos dulces y salados. Todo lo recaudado es para el sostenimiento del canal. Muchas gracias. Penetran en mi ser y no puedo evitar mostrarme a tus pies.
por mí.